Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de este foro organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos. En noviembre del 2023, la Alianza por una Vida Digna organizó un foro titulado Gaza-Israel, ¿qué se puede hacer desde Costa Rica ante la actual catástrofe humanitaria? En aquel momento se estaba iniciando la ofensiva del ejército de Israel en Gaza. Han transcurrido 20 meses desde ese foro y la crisis humanitaria en Gaza ha llegado a extremos impensables de devastación humana y de crueldad. Estamos hablando de un auténtico genocidio. En este contexto, se está negociando un tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y obligadamente surge la pregunta, ¿debe Costa Rica firmar un TLC con Israel? Hay quienes opinan que se trata de un tratado comercial y que debe ser analizado únicamente desde la perspectiva de la conveniencia comercial para nuestro país. Pero muchos otros sectores han planteado que un TLC no puede desligarse de una visión más amplia de la política exterior, en la que los valores de defensa de los derechos humanos y de la dignidad de los pueblos debe ser un elemento clave en la discusión. Para analizar este tema de gran importancia y actualidad en nuestro país, hemos organizado este foro el día de hoy y contamos con la presencia de las siguientes personas panelistas. Valeria Rodríguez Quesada, quien es licenciada en Derecho y también bachiller en Relaciones Internacionales. Es investigadora en temas de género, ambiente, derechos humanos y Medio Oriente y actualmente se encuentra cursando su maestría en género en el Medio Oriente y el mundo islámico en el Instituto de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Exeter en el Reino Unido. También nos acompaña Nicolás Boglin, quien es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y Luis Paulino Vargas Solís, quien es economista, profesor e investigador independiente jubilado. Agradecemos a Valeria, Nicolás y Luis Paulino por haber aceptado nuestra invitación para participar en este foro y compartir sus perspectivas. Asimismo, agradecemos a Hazel Garro por el apoyo en la logística del foro y también enviamos un cordial saludo a todas las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live de Surcos. El formato del foro será el siguiente. Inicialmente, la panelista y los panelistas harán sus presentaciones y seguidamente abriremos un espacio para preguntas y comentarios por parte de las personas que siguen la actividad en el Facebook Live. Invitamos a quienes nos siguen a compartir sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook Live. Sin más preámbulos, entonces, le doy la palabra a Valeria para que haga su exposición. Bienvenida, Valeria, y muchas gracias. Gracias, José María, por la introducción. Gracias también a Surcos por abrir el espacio y a la Alianza por una Vida Digna. Y quisiera saludar a los demás panelistas, al profesor Nicolás Boeglin, al profesor Luis Paulino Vargas y también agradecer especialmente a Hazel por apoyarnos en la logística de este foro. Mi intervención yo quisiera dirigirla a varios aspectos. En primer lugar, quisiera explicar qué es esto de que se está hablando de un tratado de libre comercio, de qué se trata, a qué se ha comprometido Costa Rica. Luego quisiera remitirme a lo que han dicho voces autorizadas del derecho internacional sobre este tema y particularmente quiero referirme al reporte de la relatora especial sobre los territorios ocupados en Palestina, la relatora Francesca Albanese, en su reporte de la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Luego quisiera referirme también a otros argumentos adicionales de por qué sustento mi posición sobre si firmar o no un tratado de libre comercio. Si esto no es suficiente, quisiera también referirme a qué han hecho los demás países, cuáles son las acciones tanto unilaterales como multilaterales en esta materia. Quisiera referirme luego a qué ha hecho Costa Rica y bueno, finalmente hacer un llamado a acción, un llamado a la acción con base en todo esto que vengo diciendo. Entonces, en primer lugar, quisiera referirme a el memorando de entendimiento que firmó Costa Rica con Israel en marzo del año 2023. En este memorándum de entendimiento, que es básicamente un acuerdo bilateral entre ambos estados, Costa Rica e Israel dicen que se esforzarán por desarrollar, fortalecer y diversificar sus relaciones comerciales y bilaterales
y fomentarán la cooperación en asuntos comerciales en las áreas de interés mutuo. Entonces se comprometen una serie de actividades como facilitar la participación mutua en ferias y en convenciones, intercambiar conocimientos especializados, organizar viajes de estudios, seminarios, exposiciones comerciales, visitas, cooperar en materia de normalización y reglamentación, fomentar la cooperación mutua entre entidades del sector privado, cooperar en asuntos de la OMC y cooperar en materia comercial. Y aquí es donde muestran su disposición a firmar un tratado de libre comercio con ambos estados e inician las negociaciones. Estas negociaciones son retomadas en octubre del año pasado, en octubre del 2024, porque habían sido suspendidas luego de la escalada del genocidio en Gaza. Entonces, más allá de este acuerdo, de este memorándum de entendimiento, es importante atender al contexto en el que se desarrollan esas negociaciones. En su último reporte, la relatora Francesca Albanese menciona varios puntos importantes sobre el tema de cómo las empresas y las entidades corporativas se benefician del genocidio en Palestina. Entonces, lo primero que ella dice es que los procesos coloniales y genocidas son históricamente facilitados por el sector corporativo. Las empresas extractivas contribuyen a la disposición de los pueblos indígenas de sus tierras, tal es el caso del pueblo palestino. Y creo que sobre esto en Latinoamérica tenemos muchísimos ejemplos de empresas extractivas que también contribuyen a esa disposición de territorios. En segundo lugar, ella dice que en Palestina históricamente las empresas han impulsado y facilitado un proceso de colonialismo por asentamiento, es decir, un proceso de colonialismo en donde se desplaza o se expulsa una población para ser reemplazada por otra, que es colona, que no es indígena al lugar. En tercer lugar, ella menciona que decenas de entidades corporativas se han beneficiado de esa economía de ocupación ilegal, apartheid y ahora genocidio. Y que esto incluye tanto fabricantes de armas como empresas tecnológicas, como constructoras, como industrias extractivas, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, universidades e incluso organizaciones benéficas. Y ella concluye acá, el genocidio en Gaza continúa porque es lucrativo para muchos. Entonces, ¿cuál es la problemática acá? Bueno, que las empresas especialmente se encuentran obligadas a realizar actividades de debida diligencia y a prevenir violaciones a los derechos humanos. Otros elementos del reporte que son importantes es que ella menciona que la interacción corporativa con cualquier componente de la ocupación está relacionada con violaciones a las normas del Jus Cogens, que son normas de derecho internacional que son inquebrantables, que son incuestionables, son acordadas por toda la humanidad y no cabe disputa sobre ellas. Y también esa interacción corporativa está vinculada con crímenes internacionales. Ella menciona que después de octubre de 2023, el presupuesto de Israel en temas militares se ha duplicado y ha habido un momento de caída de la demanda, de la producción y de la confianza del consumidor, y que todo eso, esa relación en donde crece el presupuesto militar y la economía se contrae, ha sido sostenida gracias a una red internacional de corporaciones que apuntalan la economía israelí. Y también menciona que las empresas armamentísticas han obtenido beneficios récord del genocidio. Entonces, ¿cuáles son sus principales conclusiones? Uno, que cuando las entidades corporativas continúan sus actividades y relaciones con Israel, se les puede determinar que éstas contribuyen conscientemente a, uno, violar el derecho palestino a la autodeterminación; dos, anexar territorio palestino; mantener una ocupación ilegal y así reconocida por la Corte Internacional de Justicia; mantener el crimen de agresión y las violaciones de derechos humanos conexas; mantener los crímenes de apartheid y otros crímenes y violaciones conexos, y el crimen de genocidio, por supuesto. Entonces, lo que ella dice es que cualquier inversión en Israel sustenta un sistema, una cadena de graves crímenes internacionales, y que por ende las relaciones corporativas con Israel deben cesar hasta que terminen la ocupación y el apartheid y se otorguen medidas reparatorias o reparaciones. Entonces, el sector corporativo y por ende también los estados que promueven este comercio deben rendir cuentas como paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global de capitalismo racializado que sustenta este genocidio. Entonces, ella recomienda una serie de cuestiones para los estados, entre esas imponer sanciones y un embargo total de armas, como ya lo han hecho varios estados, que ahora voy a mencionar; suspender o impedir todos los acuerdos comerciales y las relaciones de inversión
e imponer sanciones, incluida la congelación de activos a las entidades y personas involucradas en actividades que pongan en peligro a los palestinos. Y tres, exigir la rendición de cuentas garantizando que las empresas enfrenten consecuencias legales por su participación en estas violaciones de derechos humanos. También propone recomendaciones para las empresas como cesar las actividades comerciales que contribuyan con violaciones a los derechos humanos y con crímenes internacionales, pagar reparaciones al pueblo palestino e insta a los sindicatos, a la sociedad civil, a las personas abogadas, a la ciudadanía, a que sigan presionando para realizar boicots, desinversiones, sanciones y justicia para Palestina. Entonces, más allá de estos argumentos, que creo que son lo suficientemente claros, y este reporte, que es un reporte sólido que ustedes pueden consultar, quisiera mencionar otros argumentos que no solo se desprenden de una relatoría, sino también de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel, en sus medidas provisionales, que deje de crear condiciones que destruyan la vida y recientemente recordó, sobre todo las medidas, en la resolución de medidas provisionales, en el caso Alemania contra Nicaragua, que los estados deben evitar la transferencia de armas que puedan utilizarse para violar las convenciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia además ha afirmado inequívocamente en una opinión consultiva del año pasado que la ilegalidad de la presencia de Israel en los territorios ocupados, incluyendo su presencia militar, sus colonias, entre otros. Y aquí, por extensión, seguimos hablando de el comercio y la producción que se realiza en esos territorios ocupados beneficia esas prácticas de ocupación. La Corte Internacional de Justicia también ordenó bueno, sí, ordenó este tema de la transferencia de armas y el otro gran argumento de la Corte Internacional de Justicia que me parece necesario destacar es que la Corte ha recordado que según el artículo 1 común a los convenios de Ginebra, todos los estados deben respetar estos convenios independientemente de si son partes o no. Entonces, hay una obligación no solo de garantizar que se cumpla el derecho internacional humanitario, sino también una obligación que se deriva del artículo 1 de la Convención contra el Genocidio, de que todos los estados prevengan el genocidio. Y otro tema que me parece importante y que es actualizar esta discusión a la luz de las circunstancias que están sucediendo en este momento es el anuncio del gabinete israelí de colonizar y tomar la ciudad de Gaza y el anuncio también del Parlamento por medio de una moción no vinculante de anexarse Cisjordania. Dos hechos que demuestran que no existe una voluntad política de una solución de dos estados y que es una solución que no solo es respaldada por el derecho internacional, sino que ha sido históricamente respaldada por Costa Rica. Entonces, ¿qué han hecho otros países al respecto? Como si esto no fueran suficientes argumentos que también tienen que ver con el respeto histórico de Costa Rica al derecho internacional. Bolivia, Belice y Colombia rompieron relaciones con Israel. Turquía ha anunciado la suspensión de todas las transacciones de importación y de exportación con Israel. Esta no es una medida nueva, también la tomaron Colombia, Chile, Honduras, Sudáfrica y Jordania. Eslovenia recientemente introdujo una prohibición a las importaciones procedentes de los territorios ocupados. Alemania suspendió la exportación, y Alemania siendo uno de los estados más renuentes a actuar, la exportación a Israel de armas que podrían utilizarse en gas. No solo era renuente, sino además es uno de los principales proveedores de armas a Israel. Y luego, en el campo multilateral, existen varios grupos de estados que están realizando acciones conjuntas. El Grupo de la Haya, por ejemplo, un grupo de 8 estados que se reunió en Colombia, tomó medidas de carácter económico que implican detener la venta y tránsito de armas a Israel, revisar los contratos públicos con el fin de que estos no apoyen la ocupación, e impulsar una acción multilateral ambiciosa con el fin de prevenir el genocidio en Gaza. Em, por otro lado, también de forma conjunta, 29 estados han solicitado un alto al fuego inmediato, han condenado el modelo de ayuda de Israel, han señalado que Israel debe cumplir con sus obligaciones del derecho internacional, han rechazado los intentos de expulsar a palestinos. Este grupo de estados es sobre todo estados europeos. También hay otro comunicado más reciente de 24 estados, también estados europeos, que habla de que la crisis humanitaria en Gaza ha llegado a niveles inimaginables, que el gobierno de Israel debe autorizar todos los envíos de ayuda de las ONGs. Y por otro lado está el caso de la Liga Árabe, que también la Liga Árabe llamó a romper el bloqueo sobre Gaza,
a reconocer la catástrofe y la hambruna, a convocar al Consejo de Seguridad para exigir la entrada de ayuda humanitaria y a acatar la justicia y las órdenes de la justicia internacional. Ahora bien, ya casi para ir cerrando, entonces, ¿qué ha hecho Costa Rica al respecto? Bueno, Costa Rica no debemos verlo como un ente homogéneo. Creo que hay muchísimas acciones de la sociedad civil, de los gobiernos locales, de la Asamblea Legislativa que hay que tomar en cuenta. Em, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, recientemente 3 gobiernos locales han solicitado a el Poder Ejecutivo no suscribir este tratado y a la Asamblea Legislativa, por ende, también no ratificarlo. Esos son los gobiernos locales de Goicoechea, de Montes de Oca y de Belén, más recientemente. Es importante también mencionar el papel de la Universidad de Costa Rica, que en estos días la Rectoría emitió un comunicado señalando que lo que ocurre es real, que es inmediato, que es devastador y que es un genocidio. También la sociedad civil ha estado sumamente activa, no solo desde los gobiernos locales, exigiendo, por ejemplo, la no participación de representantes de gobiernos locales en giras a Israel, sino también por medio de las organizaciones de la sociedad civil y la creación más reciente de la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina. Y esto contrasta especialmente con la posición del gobierno que ha decidido no escuchar varias de estas demandas. Y en primer lugar, quisiera referirme a las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez el pasado 3 de julio, en donde el mandatario se mofó del asesinato de niños y niñas en Gaza, diciendo que en Gaza, burlándose y diciendo que en Gaza se comen a los niños. Y aquí me gustaría aclarar, como también lo hice en otro programa, en Gaza no se comen a los niños, son asesinados por el Estado de Israel. Y son asesinados de múltiples formas, por medio de la hambruna, por medio de los bombardeos, por medio de formas que hacen insostenible la vida en este lugar. Y creo que es importante resaltar esto porque la posición de Rodrigo Chávez no solo es lamentable, sino que es negacionista del genocidio. Es decir, utilizar estos términos y reducir el absurdo de lo que está sucediendo en Gaza es otra forma de negar el genocidio. Y no hay mejor forma para promover un genocidio que negarlo. Esa es precisamente la forma en la que se han sostenido históricamente estos procesos genocidas. Por otro lado, se encuentra la posición de la Cancillería, que también ha sido bastante lamentable. Y aquí quisiera mencionar algo preocupante, que es la diferencia en el lenguaje de los comunicados que emite Cancillería. Hace 2 días, Costa Rica emitió un comunicado diciendo que la decisión de Israel de tomar el control militar de la ciudad de Gaza, bueno, incluso no dijeron de la ciudad de Gaza, como si en realidad fuera sobre todo el enclave, es parte de su estrategia de intensificación de las medidas contra las acciones de Hamas, desconociendo el proceso histórico de colonización y de colonialismo de asentamiento que sucede en todo el territorio palestino. Y aquí lo que llama la atención para mí es la diferencia en el lenguaje cuando condenamos violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Porque Costa Rica le dice al gobierno israelí, le recuerda, esa es la palabra que utiliza, que toda acción debe estar sometida al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, con especial énfasis en la protección de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la necesidad urgente de permitir el ingreso de ayuda humanitaria. En estos términos se pronuncia sobre el Estado de Israel. Mientras que cuando se refiere a Hamas, Costa Rica dice que condena vehementemente todas las acciones terroristas del grupo Hamas y que los civiles sean usados como escudos humanos, ya que constituye una flagrante violación al derecho internacional humanitario y hace un llamado a la liberación inmediata de los rehenes. Y aquí quisiera aclarar que tanto Hamas como el Estado de Israel han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero lo que no se justifica bajo ningún punto de vista es la diferenciación en el lenguaje cuando nos referimos a los mismos crímenes, e incluso considerando que en el caso de Israel hay acusaciones formales en su contra sobre una situación de una comisión de un crimen de genocidio, que es uno de los crímenes más graves que pueden ser cometidos por la humanidad y que además existe un respaldo estatal militar para la desposesión y para la eliminación parcial o total de un grupo étnico y nacional que es la población palestina. Entonces, no hay justificación alguna para que Costa Rica decida atenuar su lenguaje cuando se habla de un Estado, pero
solidificarlo cuando se trata de un grupo armado. Luego, también es importante mencionar de las iniciativas de la sociedad civil que me gustaría resaltar, que es que un grupo de 59 personas que recibieron distintos premios nacionales firmaron una carta repudiando el genocidio y también llamaron a rechazar la firma de un tratado de libre comercio con Israel. Entonces, lo último que quisiera mencionar es que prevenir el genocidio no es solo una obligación moral, no es una obligación ética que nada más surge de la sociedad civil y de la indignación ciudadana. Surge de una obligación legal clarísima en el derecho internacional que no solo ha sido resaltada por la relatora especial sobre los territorios ocupados, sino también por decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Y que el hecho de que Costa Rica vaya en sentido contrario a toda la comunidad internacional, cuando la comunidad internacional está desincentivando el comercio con Israel y tomando medidas comerciales y económicas para limitar ese comercio, que el hecho de que Costa Rica vaya en sentido contrario y promueva ese comercio es para mí una evidencia de complicidad. Y en ese sentido, quiero decir, no me extrañaría que Costa Rica termine al lado de Alemania en la Corte Internacional de Justicia, siendo señalada por complicidad ante el genocidio. También tenemos una responsabilidad que ha sido también igualmente reconocida por el derecho internacional, que es la responsabilidad de proteger, que es que cuando un Estado no quiera o no pueda, pero en este caso no quiera, proteger a su población de una violación a los derechos humanos, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir. Y aquí quiero cerrar diciendo dos cosas. Uno, esta afirmación de Francesca Albanese de que toda inversión en Israel sustenta una cadena de graves crímenes internacionales. Toda relación económica en este momento y sobre todo en territorios ocupados, ya sea en Cisjordania, ya sea en Gaza o ya sea en Jerusalén Oriental, es una forma de perpetrar este genocidio. Y lo último que quiero cerrar diciendo es con una frase de B'Tselem. B'Tselem es una organización israelí, una organización de derechos humanos, que recientemente publicó un reporte que se llama Nuestro genocidio, reconociendo que lo que sucede en Palestina es un genocidio y diciendo lo siguiente. La historia demuestra que intentar erradicar a un grupo de seres humanos es un delito de consecuencias catastróficas, un delito al que toda persona tiene el deber de oponerse y de actuar para detenerlo de inmediato. Este es un imperativo moral, legal y humano. Reconocer los hechos, llamarlos por su nombre, apoyar a las víctimas y exigir el fin de la destrucción y el exterminio mientras se desarrolla. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por su participación. Le doy la palabra ahora a Nicolás Boglin para que haga su exposición. Adelante, Nicolás. Bien, muchas gracias, José María, y es un placer y un privilegio poder compartir con Valeria y con Luis Paulino ese espacio que quienes nos oyen tienen que tener muy claro, son muy escasos los espacios que tenemos en el espectro informativo costarricense para pues escuchar cosas como las que acabamos de escuchar por parte de Valeria. Algo está pasando muy extraño para que las salas de redacciones, las direcciones de pues grandes corporaciones ligadas a la radiofonía, a la televisión, no entiendan, no sepan, no quieran o simple y llanamente quieran ignorar lo que vamos a discutir en el día de hoy. Así que quisiera agradecer muy enfáticamente a Surcos Digital y por supuesto a Alianza por una Vida Digna, que hace unos 20 meses tuvimos una reunión muy similar con Valeria, en aquel momento con Wajih Sasa, y donde advertíamos del riesgo inminente de que esta operación, esa respuesta de Israel iba a degenerar en un verdadero genocidio, una masacre. Tuvimos ese foro virtual, creo que, si mal no me equivoco, en noviembre del 2023 y no es normal que unos cuantos académicos podamos tener una lectura anticipada de lo que va a pasar y que tengamos pues el resto de la sociedad, incluyendo la sociedad política, sin querer entender lo que está ocurriendo. Siempre hago el énfasis de que para informarse sobre lo que está ocurriendo en Israel,
pues no basta con limitarse a Voz de América y la CNN. No, hay que ir un poquitito más allá. Hay que leer la prensa israelí. Se encuentran cosas muy interesantes en el Times of Israel, en un medio que recomiendo particularmente porque son periodistas que tienen acceso a datos confidenciales del ejército israelí por alguna razón, que es Magazine Más 972. Ese mismo grupo de periodistas dieron a conocer al mundo un programa de inteligencia artificial denominado Lavender, que es el que guía los drones para asesinar a la población palestina en Gaza. Hay otro medio israelí que se llama Haaretz, que también es un medio muy importante donde se cuestiona día tras otro las decisiones que toma el ejército israelí y sus máximas autoridades, en fin. Y por supuesto la cadena Al Jazeera o Al Arabia, si quieren escucharlo desde Arabia Saudita o Qatar, que nos da una lectura pues totalmente distinta. ¿A qué? Pues a lo que oímos, ese relato oficial que escuchamos aquí en televisión, prensa escrita y televisión y radio. Entonces, vemos cómo, y Valeria lo ilustró muy bien, cómo desde el 7 de octubre del 2023, la respuesta israelí pues lo que ha causado es un repudio cada vez mayor con, por ejemplo, aquí en América Latina, varios estados que suspendieron sus relaciones diplomáticas con Israel, con otros que lo revisaron a la baja para no nombrar a un embajador en Israel. Y lo extraño es que en esa, digamos, esa tendencia natural, perfectamente entendible, pues Costa Rica iniciara el 2025 inaugurando en funciones a un embajador en Israel. Y eso pasó prácticamente desapercibido, pero debió de llamarnos la atención de cómo es que a contracorriente de todo lo que están haciendo los estados de América Latina, pues Costa Rica más bien reforzaba con la presencia de un representante con rango de embajador en Israel, iniciaba el año 2025. Valeria refirió también en su intervención al último informe de Francesca Albanese, que fue, que fue presentado en julio del 2025, y es muy llamativo que el contenido de ese informe motivara a la administración de Donald Trump a tomar sanciones contra esa relatora especial de Naciones Unidas. Que yo sepa, es la primera vez que Estados Unidos la emprende con sanciones, óigase bien, porque es algo nunca visto, sanciones contra Francesca Albanese por haber escrito ese último informe, que evidentemente pone en evidencia la complicidad de grandes sectores corporativos norteamericanos, pero no solamente, también ahí hay grandes cadenas de supermercados europeos, grandes cadenas de construcción, grandes empresas consultoras y multinacionales en su complicidad en lo que está ocurriendo en Gaza. Y más bien insto a todos, a quienes nos están escuchando, de que se lean ese informe de Francesca Albanese, incluso si tal vez nos podría facilitar en el chat, Valeria, el enlace al informe, porque realmente ese informe motivó a que la primera potencia mundial y comercial y militar tomara sanciones contra ella. Eso nos tiene que decir algo. Y evidentemente ese algo tiene que ver con, pues, la molestia profunda que está causando esa jurista italiana, que me encantaría que en algún momento pudiese venir aquí a Costa Rica invitada por alguna universidad, por algún ente, para que le explicara a las autoridades costarricenses la gravedad de lo que está ocurriendo, porque efectivamente las palabras del señor presidente del 3 de julio pasado hicieron ver que pues él como presidente, pero posiblemente su círculo de asesores o no están muy al tanto de lo que está ocurriendo y viven en una burbuja informativa, que eso pues lamentablemente es la tendencia ahora con redes sociales y un montón de algoritmos que nos limitan en la percepción de la realidad que tenemos, o pues algo muy extraño y que debería de explicarse hace que Costa Rica quiere a toda costa presentarse como el gran socio estratégico de Israel en América Latina.
Y eso debería de llamarnos la atención en la medida en que, pues, vamos a ser muy claros, de suscribir Costa Rica un TLC en estos momentos con Israel, pues sería el primer estado en el mundo en suscribir un TLC con un gobierno cuya máxima autoridad es objeto de una orden de captura por crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional. A eso queremos llegar aquí en Costa Rica. Nuevamente, si Costa Rica decide suscribir un TLC con Israel en estos momentos, sería el primer estado en el mundo en concluir un tratado bilateral con un estado que es objeto de una acción contenciosa por genocidio en Gaza que se está tramitando desde diciembre del 2023. Ahí va la demanda contra Sudáfrica. Y créanme quienes se hacen algún tipo de ilusiones sobre que no, que la Corte no va a ser muy dura con Israel. La Corte no tiene cómo no ser dura con Israel en la medida en que sus 15 integrantes están observando cómo Israel, desde las primeras ordenanzas, la del 26 de enero del 2024, en el cual la Corte hace ver que hay un riesgo plausible de genocidio, y las tres que siguieron luego, Israel se mofa de la justicia internacional, desafía abiertamente la autoridad de la Corte Internacional de Justicia. En una situación de esas, créanme que como juez, como magistrado, uno tiende a querer pues redactar una sentencia que sea ejemplarizante. A nosotros nadie nos falta el respeto como usted se da el lujo de hacerlo, señor Netanyahu. Entonces, sería Costa Rica, repito, el primer estado en el mundo en suscribir un acuerdo bilateral con semejante estado que se ha convertido lamentablemente en un verdadero estado paria, que se está queriendo o creyendo que puede brincarse todo el derecho internacional habido y por haber. Y eso evidentemente, pues que creo que los costarricenses que nos están escuchando, y ojalá tengamos otros espacios en, pues, con otro tipo de oyentes, tengan claro el riesgo que significaría para Costa Rica, pues que Israel lo presente ante el mundo como su gran socio comercial estratégico en América Latina. Eso creo que no se ha discutido mayormente, y escuchando al señor ministro de Comercio Exterior haciendo una analogía entre los acuerdos de Abraham y un TLC entre Costa Rica e Israel, me percaté que ese ministro, con todo el respeto que hay que reconocerle como ministro, nunca entendió la lógica de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son acuerdos que fueron suscritos allá en septiembre del 2020 con estados árabes de manera a normalizar la relación con Israel. Estamos hablando de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán. Los acuerdos de Abraham, que fueron presentados ante el mundo como los acuerdos del siglo, con toda una maquinaria de comunicación, resultaron ser la estafa del siglo, en la medida en que esos acuerdos no hablaban del tema palestino, simple y llanamente se ignoraba el tema, y esos 4 estados, por presión norteamericana, eh, aceptaron normalizar sus relaciones con Israel. Pero entonces es una verdadera estafa, e incluso hay documentos que se encontraron en Gaza donde se hace ver que el Hamas llevó a cabo su operación el 7 de octubre en la medida en que Arabia Saudita estaba por suscribir un acuerdo de normalización de las relaciones con Israel. Vean entonces cómo nos siguen estafando, y cómo esos acuerdos de Abraham en realidad lo que han hecho es pues hacernos creer algo que es total y absolutamente incorrecto, y es creer que un problema político como el problema palestino se puede resolver ignorándolo. La historia de la humanidad está ahí para demostrarnos que no hay manera de resolver un problema político simple y llanamente ignorándolo. Entonces me parece muy, muy, muy llamativo que Costa Rica en estos momentos
pues se esté arriesgando a ser presentado ante el mundo como el socio, el partner en materia comercial de Israel. Y tenemos un ejercicio previo que se hizo durante la cumbre en Azerbaiyán, en Bakú, en donde de pronto Israel y Costa Rica anuncian la suscripción, no fue un tratado, sino de un memorándum de entendimiento en materia ambiental. En plena cumbre ambiental, algo otra vez que nadie nos ha querido explicar, hizo que las autoridades ambientales de Costa Rica se sintieran cómodas o tranquilas para anunciar públicamente la suscripción de un memorándum de entendimiento con Israel. ¿Cuál fue la reacción? Un repudio inmediato de todas las ONGs presentes en Bakú, en Azerbaiyán, en esa cumbre, e incluso le otorgaron a Costa Rica el premio menos apetecido por todos los estados, que es el premio fósil, en la medida en que, pues, una manera de materializar ese repudio fue otorgándole a Costa Rica pues ese, entre comillas, galardón, que no lo es, pero es una manera de evidenciar la inconsistencia de algunas. Entonces, o sea, hay que ponerse a pensar, ¿le sirve realmente en estos momentos a Costa Rica? ¿Realmente se va a fomentar la atracción de inversiones extranjeras en Costa Rica suscribiendo un TLC con Israel? ¿Qué creen ustedes que podría pasar, por ejemplo, con las inversiones extranjeras provenientes de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, en Costa Rica, si de pronto el día de mañana Costa Rica anuncia al mundo que suscribió un TLC con Israel? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con el flujo de turistas europeos que provienen de capitales donde, pues, semana tras semana vemos grandes manifestaciones a favor de Palestina y en contra de Israel por el genocidio que se está cometiendo en Gaza? ¿Creen ustedes que esos turistas potenciales allá en Europa no se van a percatar de que Costa Rica ahora resulta ser el gran socio estratégico de Israel en Costa Rica? Entonces vean cómo esa decisión que tiene muy entusiastas, pareciera, al señor presidente de la República y por supuesto a su ministro de Comercio Exterior, pues en realidad arriesgan a Costa Rica, y ahí voy a adentrarme en un tema que es muy delicado y es el siguiente. Si Costa Rica se presenta al mundo como el socio estratégico de Israel en estos momentos, ¿ustedes creen que esa información no va a fluir y no va a llegar a manos o a ojos de grupos radicales en Oriente Medio que van a detectar de pronto que, pues, en Costa Rica hay turistas israelíes, hay empresas israelíes, hay intereses israelíes y además Costa Rica no tiene ejército? ¿Qué creen ustedes que podría pasarle en la mente, repito, a algún grupo radical que quiera atacar los intereses israelíes al percatarse de que Costa Rica se vanagloria de ser el socio comercial por excelencia de Israel en América Latina? Hay un reportaje muy interesante que les recomiendo a todos revisar, que es de Teletica, algo así como estoy en Santa Teresa y unas horas después estoy combatiendo en Gaza. Me llamó mucho la atención ese reportaje, en la medida en que pareciera que hay un flujo, pues, de personas de confesión judía israelíes que de Santa Teresa pasan en pocos días a combatir en Gaza. Y la gran pregunta que yo me hago es, bueno, si son reservistas, en algún momento regresan y regresarán a Santa Tere de Cóbano. ¿Y en qué condiciones están haciendo esos idas y venidas entre Santa Teresa eh, y Gaza? Hace poco una fundación palestina nos escribió para hacernos ver que hay indicios de que en estos momentos en Costa Rica hay personas que han cometido crímenes de guerra en Gaza y que están turisteando y vacacionando en Costa Rica. Es una fundación que ya ha tenido bastante éxito en Chile, en Argentina, en Brasil, en Marruecos, donde, pues, a través de esas fotos en las redes sociales, en donde un jefe de batallón se vanagloria, se ufana de hacer estallar una mezquita, una biblioteca, una universidad, un hospital,
pues son muy fáciles de reconocer, de rastrear por las redes sociales y luego de identificarlos como autores de crímenes de guerra. Bueno, tenemos posiblemente en estos momentos en Costa Rica personas que provienen de Israel, que han combatido en los últimos meses en Gaza y que son autores de crímenes de guerra. Eso creo que deberíamos también de empezar a ver un poquito qué es lo que pasa en las playas costarricenses, porque por lo menos en lo personal a mí sí me ha pasado muchas veces cuando voy a Santa Tere encontrarme un grupo numeroso de israelíes, usualmente personas, hombres y mujeres muy jóvenes que regresan del servicio militar en Israel. No son para nada discretos, más bien quieren que toda la playa se entere de que hablan hebreo y que cantan en hebreo y que les gusta fomentar la cultura hebrea. Eso no tiene nada de malo si las circunstancias fueran distintas. Pero repito, es un riesgo que creo que deberían de pensar claramente las autoridades si quieren que las playas de Costa Rica se conviertan en qué, pues en potenciales objetivos por parte de grupos radicales de Oriente Medio que con ese genocidio y esa impunidad total, créanme que muchos y la voluntad de vengarse va a ser muy grande en muchas partes del mundo. Y la complicidad de Estados Unidos en ese genocidio que estamos observando, 3 minutos, Nicolás. ¿sí? La complicidad, la incondicionalidad del apoyo de Estados Unidos en ese genocidio en Gaza me hace pensar que la actual administración norteamericana y la anterior también, del señor Biden, porque ahí no hay ninguna diferencia, nunca entendieron bien qué fue lo que les pasó el 11 de septiembre. Y Estados Unidos, sus embajadas, sus turistas, sus empresas a nivel mundial se están posiblemente arriesgando a ser objeto de ataques por parte de grupos radicales. Entonces creo que realmente amerita una reflexión muy seria el ponderar, balancear cuáles son los beneficios que le traerían a Costa Rica suscribir un TLC en estos momentos con Israel y cuáles serían pues los riesgos o las desventajas. Y me parece pues muy importante que la Asociación Vida Digna y Surcos Digital pues ofrezcan ese primer espacio porque creo, no sé, Luis Paulino o Valeria me pueden decir si estoy equivocado, creo que es la primera vez que tenemos un espacio donde podemos discutir sobre, ya un poquito más en profundidad, sobre ese famoso TLC en discusión entre Costa Rica e Israel. Termino simplemente diciendo que el 20 de mayo, antes del informe de Francesca Albanese, el Reino Unido suspendió todas las negociaciones comerciales que tenía con Israel. La pregunta es, ¿qué es lo que en Londres, que es un aliado histórico de Israel, entendieron y que en Costa Rica algunos jerarcas de la actual administración no quieren ver? Con eso termino y muchas gracias y otra vez quisiera felicitar a los promotores de esa actividad en el día de hoy. Muchas gracias, Nicolás, por su intervención. Ahora le cedo la palabra a don Luis Paulino Vargas para que haga su exposición. Adelante, Luis Paulino. Eh, Hola, buenas tardes. Primero agradecer mucho a José María Gutiérrez, a Héctor Ferlini, el director de Surcos, por la invitación para estar acá y muy satisfecho de compartir con Nicolás, con Valeria, también con Hazel, que está coordinando esta transmisión. Yo les voy a compartir una pequeña presentación que hice, bueno, no tan pequeña, una presentación que hice de WhatsApp, no, perdón, de PowerPoint. No sé si la estoy mostrando, si la estoy logrando mostrar o no. No, no, no se está viendo todavía. Ahora, Ahora sí, hacerla en pantalla completa. sí, inmediato.
TLC Costa Rica e Israel. Quise preparar esta presentación porque yo preveía que tanto Nicolás como Valeria iban a hacer una exposición tal cual la hicieron. Entonces yo no quería como reiterar ese tipo de temas, mucho menos sabiendo que tanto Valeria como Nicolás manejan esos asuntos muchísimo más en profundidad que yo. Entonces quise darle un énfasis, con la disculpa de ustedes, más de economista y enfocarme un poquito más en los datos económicos y hacer más, un razonamiento crítico desde la economía de cómo alguien podría querer justificar un tratado de libre comercio como este. Bien. Primero quise examinar los alcances del vínculo comercial que hay entre Costa Rica e Israel para examinar si hay alguna razón económica que pudiera justificar un tratado de libre comercio con Israel. Y enseguida les voy a presentar algunos datos que representé en gráficos. En gráficos, todos los datos de esos gráficos provienen de Procomer, son tomados de la sección de estadísticas de Procomer en su sitio web. Primero, acerca de la evolución del comercio total entre ambos países, que no es muy dinámica, como enseguida vamos a ver. Cuando decimos comercio total, nos referimos a la suma de exportaciones más importaciones con Israel. Este es el gráfico que cubre el periodo entre 2014 y 2024. Son 11 años en total los que están ahí representados. Si ustedes observan, al 2024 apenas el volumen total del comercio asciende a 55,2 millones de dólares cuando eran 47,9 en 2014. Ustedes pueden observar que tuvo a lo largo de este periodo oscilaciones importantes. Si bien, como ya vi por ahí en algunas publicaciones de fuentes oficiales como COMEX y Procomer, si bien ellos tratan de resaltar el hecho de que en estos últimos años hubo un crecimiento de cierta significación. Bien, esos son los datos del comercio total. Ahora veamos específicamente las exportaciones que Costa Rica realiza hacia Israel. Y eso está representado en este gráfico. Aquí es donde está la argumentación principal. Cuando tratan que es lo que yo me he encontrado en fuentes oficiales, cuando tratan de justificar la importancia de un posible tratado de libre comercio con Israel, apuntan a estos datos, que en los últimos años, sobre todo después de 2020, después de la pandemia, ha habido un crecimiento relativamente significativo de las exportaciones. De hecho, al 2024, como ustedes pueden ver en el gráfico, las exportaciones alcanzan a ser por un monto de 20,7 millones de dólares, cuando en 2014 eran 5,9%. 5,9 millones de dólares, perdón. O sea, casi se cuadruplicaron, casi se cuadruplica el dato si comparamos 2024 con 2014. Bien. Como digo ahí, las exportaciones aparentan cierto dinamismo, sobre todo en los últimos años, pero las cifras son absolutamente irrelevantes. A lo sumo, $1 de cada $1.000 de exportación de Costa Rica va hacia Israel. O sea, la contribución que Israel le da a las exportaciones de Costa Rica, en el mejor de los casos, significa $1 de cada $1.000 exportados. Este gráfico permite formarnos una idea de qué estoy hablando. La línea superior, en ese color, no sé si decir que eso es naranja o no sé qué color será ese, cafecito, naranja. Esa línea superior representa el total de las exportaciones de Costa Rica, el monto total de las exportaciones entre el periodo 2014 y 2024. La línea azul que ustedes ven abajo, pegada prácticamente al eje horizontal, al eje de las abscisas, esa línea azul representa las exportaciones hacia Israel. Eso nos permite informarnos una idea muy clara de lo irrelevantes que son las exportaciones hacia Israel comparado con el total de las exportaciones de Costa Rica. Otra manera de confirmar eso es ver el porcentaje. Aquí les voy a presentar en dos gráficos, pero el porcentaje del comercio total de Costa Rica, del comercio total con Israel en el total del comercio de Costa Rica con el mundo. O sea, yo ahí lo que agarré fue el total del comercio con Israel, o sea, exportaciones más importaciones, expresándolo como porcentaje del comercio total de Costa Rica, exportaciones más importaciones con el mundo entero. Y esos son los porcentajes.
En 2014 era 0,19%. El comercio total con Israel representaba un 0,19% del comercio total global de Costa Rica con el mundo entero en 2014. Ahí ustedes pueden ver, el mejor año fue el 2017, 0,23%. En 2024 es 0,13%. O sea, en el 2024 todo el comercio con Israel representaba un 0,13% de la totalidad del comercio de Costa Rica con todo el mundo. Ahora aquí en este gráfico es específicamente la parte de las exportaciones. ¿Cuánto representan las exportaciones hacia Israel en el total de las exportaciones de Costa Rica hacia todo el mundo expresado como porcentaje? En 2014 era un 0,06%, ahí evoluciona 0,09, etc. En el 2024, exitazo terrible, se llega al 0,10, 0,1%, 0,10%. Eso significa 0,10%, expresado de otra forma, significa que de cada $1,000 que Costa Rica exportó en 2024, $1 iba hacia Israel. Esa es la magnitud así espectacular que está, de las exportaciones que estamos realizando hacia Israel. Ahora, también se menciona la inversión extranjera, que el tratado es muy importante porque contribuye a atraer inversión extranjera proveniente de Israel hacia Costa Rica, bla, bla, bla. Bueno, yo anduve buscando información a ver si era posible conocer datos de cuánto es la inversión extranjera que Costa Rica recibe proveniente de Israel. No me fue posible encontrar datos, no pude encontrar. En un cuadro que publica el Banco Central, que está disponible en la web del Banco Central, es un cuadro titulado Inversión Directa, Economía Declarante Anual por País de Origen. Eso es un cuadro que especifica los países donde se origina la inversión extranjera que Costa Rica recibe. En ese cuadro se identifican explícitamente 27 países. Países de Centroamérica, de América Latina, de Norteamérica, de europeos, de asiáticos, etc. 27 países. Dentro de estos 27 países no está Israel. Hay una categoría así genérica, indefinida, que se llama otros países. Se puede entender razonablemente que Israel está dentro de esos otros países, esa categoría indefinida e imprecisa de otros países. Ahí estaría Israel. Y otros países representan apenas un 0,2% de la inversión total que Costa Rica recibió en 2024. O sea, otros países representaron del total de inversión que Costa Rica recibió en 2024, esos otros países que son todos los países del mundo, excepto los 27 que aparecen identificados en el cuadro, esos otros países aportaron apenas $1 de cada $500 que Costa Rica recibió como inversión extranjera, lo cual le permite a uno suponer, de una suposición perfectamente razonable, es que Israel estaría, si acaso, aportando una pequeñita fracción dentro de esa pequeñísima fracción que aportan otros países por el equivalente al 0,2% de la inversión total recibida por Costa Rica, o sea, una pequeñísima fracción de ese $1 de cada $500 que Costa Rica recibe en inversión extranjera o recibió en inversión extranjera en 2024, que es el dólar que aportó esa categoría indefinida de otros países. Ahora, es evidente que que es irrelevante el vínculo comercial entre Costa Rica e Israel, es absolutamente irrelevante. Entonces, ¿por qué pensar en un TLC? Vamos a firmar TLCs con todos los países del mundo, cualquier paísecito africano con el cual tenemos una relación comercial ínfima, vamos a firmar tratados comerciales con cualquier país en esas condiciones. Eso no tiene sentido. Claramente la razón es política, es de blanqueamiento de la imagen de Israel, como bien lo han anticipado Nicolás y Valeria. Ahora, o sea, todos los datos que yo he dado contraría completamente lo que dice COMEX, la posición oficial de COMEX. Y aquí yo voy a transcribir un comunicado de prensa del 18 de octubre de 2024 de COMEX que dice esto: este instrumento, el Tratado de Libre Comercio, le brindará una oportunidad al país para fortalecer el intercambio con un socio estratégico. Desde el punto de vista económico, por favor, no sean charlatanes, no es ningún socio estratégico desde el punto de vista económico.
con un socio estratégico, líder mundial en innovación y también en matanza de niños palestinos, y con una amplia trayectoria en áreas claves para Costa Rica, como son semiconductores, servicios digitales, energías limpias, agricultura de precisión, entre otros. Por otra parte, el acuerdo pretende crear las condiciones propicias para estimular la inversión extranjera. Sí, claro, como recibimos tanta inversión extranjera desde Israel en dichas áreas claves y facilitar la creación de alianzas colaborativas, bla, 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 pura paja. Ahora, permítanme aquí me voy a poner muy economista, voy a hacer una especie de clasecita de economía muy en carrera sobre la ciencia económica. Porque creo que eso tiene relevancia para ubicar esos argumentos económicos que se quieren dar para tratar de justificar este adefesio. La definición canónica de la economía, según los manuales, lo que le enseñan a los muchachos y a las muchachas cuando entran al curso introductorio de economía es esta. La economía es el estudio de cómo la sociedad, sobre una ala, es el estudio de cómo la sociedad asigna recursos escasos para la producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades siempre en crecimiento. O sea, la economía es la ciencia la ciencia que se ocupa de la escasez y de cómo todos se asignan recursos productivos en un contexto de escasez para satisfacer necesidades que nunca se van a satisfacer completamente, que se reproducen al infinito, es lo que se dice a menudo. Desde esa definición resulta que la economía que pretende ser una ciencia positiva, porque la definición conduce a eso, es una ciencia positiva y en cuanto tal despolitizada, exenta de cualquier consideración ética o moral, lo cual es simplemente imposible. Ese intento de despolitizar la economía de esa forma y de liberarla de cualquier atadura de tipo ético, moral, de cualquier valor, sencillamente es en sí misma una toma de posición política y una toma de posición ética y moral. Evidentemente, esa definición tiene ciertas connotaciones ingenieriles y resulta bastante paradójico tratándose de una ciencia social, lo cual resulta muy paradójico tratándose de una ciencia social. Es una definición que orienta la economía a hablar, a ocuparse de temas de optimización y maximización. Hay que optimizar el uso de los recursos para poder producir lo máximo que se produzca. Lo hace, ese ejercicio de optimización y maximización se hace a través de modelos teóricos sumamente abstractos. En estos modelos teóricos, las personas aparecen caricaturizadas como agentes maximizadores, egoístas, ahistóricos, desculturizados, a los que se les atribuye perfecta racionalidad, perfecto conocimiento y tremenda capacidad para anticipar el futuro. Con base en todo esto es que es posible que los modelos económicos demuestren equilibrios en los mercados. Es sobre esta base. Es, por lo tanto, una metafísica que especula sobre relaciones entre cosas y de ninguna manera sobre relaciones entre personas. Por su naturaleza metafísica, la economía es una teorización errónea que conduce frecuentemente a políticas erróneas. Por su sesgo despolitizado y presuntamente desprovisto de valores, conduce a sí mismo a justificar políticas que son socialmente injustas, humanamente dañinas y que también tienen severas consecuencias ambientales. Lo ejemplifico, esa es la lógica que subyace a la política de austeridad fiscal que viene aplicándose en Costa Rica. La perspectiva optimizadora, despolitizada, desprovista de valores, dirige la atención a los balances fiscales y a los números en las hojas de balance. Se desentiende entonces de las consecuencias humanas, sociales, ambientales que esas políticas tienen, omite la discusión desde criterios de justicia, omite discutir las rutas alternativas que podrían seguirse y que podrían satisfacer esos criterios de justicia, pero también destruye, contradictoriamente, paradójicamente, esa política fiscal está destruyendo las bases del desarrollo económico futuro del país. No solamente es social, humana y ambientalmente dañina, sino que desde el punto de vista económico es inconsistente porque destruye las bases del desarrollo económico del país. Pregunta, ¿se querría apelar a esa lógica, la lógica de esa teoría económica para justificar un posible tratado con Israel? Es muy posible que sí. Y es de hecho con lo que nos hemos venido topando. Los argumentos para tratar de justificar esto son argumentos economicistas que tratan de persuadir desde la idea de que vale la pena comerciar
comerciar con todo el mundo, comerciar incluso con Israel, que comerciar es siempre bueno, porque comerciar permite, el comercio internacional y el recibir inversión extranjera permite lograr esa optimización de que nos habla la teoría económica, permite maximizar el uso, maximizar la producción, optimizar y hacer más eficiente el uso de los recursos productivos. Esa es con toda certeza la lógica que subyace a la lógica económica desde la cual tratarían de justificar este tratado de libre comercio, tratando de invisibilizar lo que Valeria y Nicolás han expuesto con tanta elocuencia, con tanta propiedad, que son la crisis terrible, la tortura terrible a que estaba siendo sometido el pueblo palestino, la hambruna, la crisis humanitaria, el asesinato en masa de hombres, de mujeres, de personas mayores, de niños y de niñas. De ahí la urgencia, y esto ya lo digo como economista, la urgencia de profundizar en la crítica a la economía ortodoxa, de avanzar hacia el establecimiento de paradigmas alternativos, algo en lo que yo he empeñado todo mi esfuerzo, ¿verdad? Y lo sigo empeñando con muchísimo entusiasmo y muchísima pasión, que creo absolutamente necesario y que ojalá, diría yo, eso me gratificaría muchísimo que hubiera siquiera un estudiante de economía de la UCR, por ejemplo, que escuchara esto que estoy diciendo. Bueno, creo que ya por aquí terminé. Muchas gracias. Y creo que usé el tiempo, más bien duré menos tiempo del Sí, que me sí, habían dado. te ahorraste 4 minutos, Luis Paulino. Muchas gracias. 17 minutos utilicé. Gracias, José María. Muchas gracias a Valeria, Nicolás y Luis Paulino por sus exposiciones que se han complementado muy bien y han dejado ver claramente lo complejo y preocupante que es este escenario, no solo el escenario trágico de crisis humanitaria y genocidio que se vive en Gaza, sino el escenario de lo que implicaría para Costa Rica la firma de un tratado de libre comercio con Israel en estas circunstancias. Vamos a proceder bueno, invitamos a las personas que están acompañando el foro por el Facebook Live de Surcos a comunicarnos y compartir sus preguntas y opiniones. Y voy a proceder a ir leyendo algunos de los comentarios y preguntas que se han hecho. Alberto Cabezas dice, saludos de parte de la Comisión de Accesibilidad de la Conferencia Universitaria de Trabajadores y la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación Universitaria de Trabajadores. Varias personas nos expresan su saludo y agradecimiento a los expositores. Don Alberto Cabezas dice saludos de Radio Victoria, provincia de Heredia. Y la Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica dice saludos de la Red de Solidaridad con Palestina Costa Rica. Hemos enlazado en nuestro Facebook este evento en vivo, lo cual agradecemos profundamente. Luego don Enrique Ramírez Galle dice si se firma el tratado, Costa Rica debería denunciar ante la comisión, ante el CIJ al gobierno de Chávez. Se dice también de la Red de Solidaridad con Palestina, saludamos que haya surgido otro colectivo desde la intelectualidad para impulsar acciones solidarias por Palestina. La red sigue con sus acciones que desde el 2014 no ha descansado. La semana pasada organizamos una actividad con los premios nacionales y hemos sacado últimamente un pronunciamiento tibio pero importante del Colegio de Periodistas. Ahí se colocó el nombre Valeria colocó el nombre de la Organización de Derechos Humanos de Israel, B'Tselem, que ella mencionó. Y don Alberto Cabezas comenta, me parece como periodista colegiado ante el Colegio de Periodistas de Costa Rica que el pronunciamiento estuvo excelente. Estoy muy contento por este pronunciamiento impulsado por la Red de Solidaridad con Palestina, las Confederaciones Unitarias de Trabajadores, Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, Fundación Madre Tierra y la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras. También ahí se colocó para quienes quisieran el enlace para el informe de Francesca Albanesa. Vamos a ver. Bueno, Andrei Pineda comenta, Chávez quiere ser más trumpista que Trump. Toda consideración ética humanitaria queda al margen de sus cálculos políticos. José Joaquín Morera agradece por hablar de este tema.
Y Enrique Ramírez dice, el Colegio de Periodistas debería sacar un documento denunciando el asesinato de más de 150 periodistas con el objetivo de eliminar pruebas de crímenes de lesa humanidad. A ver. También Nicolás Boglin comparte un texto detallado sobre el TLC que Costa Rica permite suscribir con Israel para quienes quieran consultarlo. Enrique Ramírez dice, se debería invitar a la Fundación Hind Rajab, que funciona para identificar, denunciar, exponer a la justicia a criminales de guerra que puedan estar surfeando en Santa Teresa. Y don Juan Carlos Cruz Barrientos dice, los datos que está aportando Luis Paulino son contundentes. ¿Es posible tener acceso a su presentación? Sí, nosotros le pediríamos a don Luis Paulino, que fue quien expuso con una presentación de PowerPoint, si estuviera de acuerdo en compartir su presentación y nosotros con mucho gusto la colocaríamos en Surcos digital para que sea revisada y visitada por diversas personas. Luis Muñoz menciona, parece claro que la decisión de firmar un TLC con Israel tiene como propósito dar un espaldarazo político al gobierno de Israel. Y finalmente, Carlos Omar Rivas dice, excelente programa y las personas expositoras, muchas gracias por visibilizar y darle discusión a este tema. Esos son los comentarios que tenemos por el momento. Le volvería el micrófono a nuestra panelista y nuestros panelistas por si quieren referirse a alguno de los comentarios que se han efectuado o quieren extender un poco más su apreciación de este tema. José María. Sí, adelante, Luis Paulino. No, al mismo, a Juan Carlos sabe muy bien. Puede escribirme por el WhatsApp y yo encantado le mando la presentación por el WhatsApp, no hay ningún problema. Por supuesto, yo se las comparto a ustedes también. Yo nada más, pues, a agregar a lo ya dicho, que de alguna manera, cuando la economía y los economistas se prestan para justificar estas cosas, eso creo que pone de manifiesto una catástrofe moral dentro de la ciencia económica. Una catástrofe moral que ya ha tenido muchas manifestaciones en muchas ocasiones. Aquí mismo en Costa Rica lo estamos viviendo. ¿Cómo se justifica recortarle las pensiones no contributivas a las personas adultas mayores en pobreza? ¿Cómo se justifica recortarle las becas a los niños de familias pobres? ¿Cómo se justifica la inoperancia, para no decir que la mala intención, permitiendo que las listas de espera en la caja crezcan y crezcan, con consecuencias terribles para la salud de las personas, incluso muchas veces la muerte de alguna persona? Bueno, esa crisis moral alcanzaría ya el culmen, la cima más horrible, si hay economistas dispuestos a justificar esto. O sea, a mí me resultaría incomprensible, por un lado, repudiable desde todo punto de vista, que algún economista quiera, yo no sé, yo no he escuchado a ningún colega economista hasta el momento, lo encuentro en las comunicados oficiales de COMEX y de Procomer, pero no he escuchado todavía a ningún economista diciéndolo. Pero yo espero que no haya ningún economista en Costa Rica que tenga la desvergüenza de querer justificar este tratado de libre comercio aduciendo las maravillas del libre comercio y de las ventajas comparativas y bla, 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 que son siempre los argumentos a los cuales los economistas apelan para justificar. Los economistas de la línea ortodoxa convencional apelan para justificar los tratados comerciales. Eso era lo que quería agregar, José María. Gracias. Gracias. Yo quisiera comentar, bueno, mi ámbito de trabajo es la ciencia, las ciencias naturales, pero quisiera comentar y extender un poco lo que Luis Paulino ha planteado, y es algo que me ha sorprendido a mí a lo largo de estas últimas décadas, y es como un planteamiento económico, llamémoslo neoclásico, neoliberal, que se ha convertido en un planteamiento hegemónico en todo el mundo desde la década de 1980,
cómo este es un planteamiento que pretende ser científico, como lo ha planteado Luis Paulino, y es un planteamiento absolutamente anticientífico, en el sentido de que la evidencia empírica, la macro y la microevidencia empírica a lo largo de décadas ha demostrado que estos planteamientos neoclásicos o neoliberales basados en la reducción del Estado, basados en la desregulación del sector económico y financiero, basados en la privatización de bienes comunes, etcétera, en realidad se convierte no en una teoría científica, sino en un dogma. Y las personas que vienen sosteniendo estos planteamientos, que se suman a lo largo de muchos gobiernos en el mundo y en nuestro país también, son personas que vienen insistiendo en este dogma, que es un dogma que no tiene ningún sustento en la realidad empírica, que ha mostrado más bien que estos planteamientos, incluyendo las políticas fiscales que se implementan en nuestros países, son planteamientos que lejos de conducir a la prosperidad, a la equidad, al progreso, son planteamientos que nos han sumido más bien en esquemas de inequidad profundos, en esquemas en los que un sector muy limitado de la población se beneficia de un porcentaje muy grande de la riqueza y grandes sectores de la población no disfrutan de los beneficios del desarrollo. Y luego que ha introducido en el ámbito cultural, no solo ya en el económico y político, que ha introducido en el ámbito cultural valores entronizados de individualismo, eh, valores anticolectivos, valores de banalidad, valores de mercantilismo que han contribuido a un deshilachamiento muy lamentable del tejido social costarricense y de las redes de solidaridad que se necesitan en una sociedad para vivir con dignidad. Entonces yo suscribo totalmente esos comentarios de Luis Paulino en cuanto al fracaso rotundo y al carácter dogmático e irracional de este tipo de planteamientos. Y bueno, relacionado con el tema que nos trae hoy aquí, entonces usar argumentos basados en ese tipo de planteamientos decadentes y en bancarrota desde el punto de vista teórico y real, utilizar ese tipo de argumentos para justificar un tratado de libre comercio con Israel, pues también es un argumento completamente viciado de rigurosidad en su análisis y de conveniencia para el país. Y oyendo los datos que presenta Luis Paulino, que yo realmente desconocía en cuanto a lo ínfimo que significa el comercio costarricense con Israel, pues todo eso suma en la argumentación de que un tratado de libre comercio en estas circunstancias no tiene ningún sentido, aparte de los argumentos ya éticos y políticos, humanitarios y de derecho internacional que han planteado Valeria y Nicolás. De manera que yo creo que es muy oportuna la crítica que hace Luis Paulino a este paradigma neoclásico, neoliberal, que ha sido hegemónico y sigue siendo hegemónico en nuestros países, y cómo es precisamente ese paradigma con sus irracionalidades y su insensatez el que parece justificar la firma de un tratado de libre comercio que no tiene ninguna justificación por lo que hemos escuchado. ¿Me oyen? Sí. ¿Cómo no? Adelante. Sí, no, en esa misma tesitura hay que tener claro una cosa, y es lo siguiente: fomentar, facilitar el intercambio con Israel en estos momentos es ser cómplice, pues, de lo que está ocurriendo en Gaza, o sea, es decir, es ser cómplice de un genocidio. Y Costa Rica tiene una obligación jurídica de prevenir un genocidio porque es Estado parte a esa convención que invocó Sudáfrica para demandar a Israel, y es una convención que no es contra el genocidio, es una convención para prevenir y sancionar el crimen de genocidio. Incluso hay abogados en la Unión Europea que están demandando ante la Corte de Justicia de la Unión Europea al Consejo Europeo y a la Comisión Europea por inacción ante un genocidio. No es normal que los instrumentos comerciales, que tienen todos una cláusula de derechos humanos, que ha aplicado la Unión Europea en el caso de Zimbabue, de Siria, de Afganistán, de Rusia, de pronto no encuentren cómo aplicarse cuando se trata de víctimas palestinas.
y más bien esa acción por inacción de las instituciones europeas me lleva a pensar que perfectamente se podría pensar desde América Latina en demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues a los estados que no ven ningún problema en hacer comercio y fomentar el intercambio comercial con un estado genocida. Entonces, realmente creo que hay que hay que pensar muy bien lo que se está haciendo con relación a Israel en estos momentos. Ayer hubo un comunicado del Colegio de Periodistas que Alberto Cabezas menciona en su comentario. Si uno lo lee bien y si uno lo compara a, por ejemplo, lo que sacó el Colegio de Periodistas peruano, pues es un comunicado bastante tibio, pero sí hay que reconocer que después de 22 meses de asesinatos deliberados de periodistas, que ya suman casi 190 periodistas palestinos asesinados en Gaza por parte del ejército israelí, pues lo de ayer por parte del Colegio de Periodistas es un primer paso en la dirección correcta. Quisiéramos creer que en algún momento el Colegio de Periodistas va a ser un poquitito más enfático con esa clara política deliberada de Israel de asesinar a quienes, pues a quienes informan al mundo de lo que está ocurriendo en Gaza. Porque claro, cuando uno comete un genocidio, lo que quiere tener es el monopolio de la imagen, el monopolio de la información y decir, aquí no hay ningún genocidio, son cuentos de unos cuantos. Y evidentemente que esa política deliberada de asesinar a comunicadores, a camarógrafos, a periodistas, tiene que ver con esa intención clara de Israel de que el mundo no sepa lo que está pasando. Y eso me parece que pues a todos los comunicadores que nos están escuchando en el día de hoy debería de interpelarlos y más bien insto a que los comunicadores que no se reconocen en el Colegio de Periodistas desde hace 22 meses por no haber dicho nada antes de ayer, pues hagan ver que sí hay comunicadores colegiados como periodistas que consideran pues que hay que alzar la voz de la misma manera que se alza la voz cuando un periodista es asesinado o amenazado en Venezuela, en Rusia, en Nicaragua. O sea, no hay cómo pues decir que cuando se trata de periodistas palestinos no vamos a hacer nada, pero hacemos todo lo que hay que hacer cuando se trata de periodistas asesinados que tienen otras nacionalidades. Pero sí, repito, hay una posibilidad que mencionó Valeria de que se entablen demandas por incumplir con la obligación de prevención del genocidio a todos esos estados que se ufanan de fomentar y mejorar las relaciones comerciales en Israel en este 2025. Eso es lo que quería añadir. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ver, no tenemos más comentarios en el chat. Miriam Madrigal dice excelentes presentaciones. Gracias. Yo quisiera plantear una inquietud o pregunta a nuestra panelista y nuestros panelistas, y es, desde la sociedad civil, desde la base social, donde se están moviendo iniciativas muy importantes en este tema en nuestro país, ¿cuáles serían los nichos de incidencia que ustedes recomendarían? Obviamente estamos hablando, en primer lugar, de una comunicación pública de este problema, de socializar lo serio de esta problemática, de este tema, para que la mayor parte de la población se entere. Eso, por supuesto, es una ruta y en eso se inscribe este foro que tenemos el día de hoy. Pero también está obviamente la incidencia sobre la Asamblea Legislativa, como se hizo con este comunicado de una gran cantidad de premios nacionales. Eh, pero les pregunto, ¿qué otras rutas o avenidas de acción, de incidencia ciudadana visibilizan ustedes como necesarias o importantes para gestar una mayor iniciativa en este sentido y que no se firme este tratado de libre comercio? Si Valeria está, mejor primero que empiece Valeria. Ok, de acuerdo. Yo quisiera mencionar dos y tal vez si en el camino de la discusión se me ocurren otras cosas, podría mencionarles. Quisiera mencionar primero el tema del consumo, porque cuando hablamos
de la exportación y de la importación de bienes de Israel, como consumidores y consumidoras, también tenemos un rol importante. Y, y creo que parte del reflejo o de los resultados que alcanzó Francesca Albanese en este informe tienen que ver con un llamado a los consumidores a ver qué estamos consumiendo, sea que se produzca en territorios ocupados, sea que respalden de alguna manera las violaciones a los derechos humanos en Palestina. Entonces, creo que una forma también de desincentivar este Tratado de Libre Comercio es también siendo muy conscientes de qué estamos consumiendo y de dónde viene lo que consumimos. Entonces me parece que es una acción clave que desde la acción de la sociedad civil podemos hacer, desincentivar este tipo de comercio. Y lo otro es el tema del litigio estratégico que venimos hablando. Yo creo que es más que necesario adoptar esta serie de litigios, no solo para perseguir criminales de guerra, como lo decía el profesor Nicolás, sino también para sentar responsabilidades sobre esta complicidad institucional estatal por parte del Estado costarricense. No solo por parte del gobierno de Rodrigo Chávez y sus declaraciones, sino también de instancias como COMEX, que muestran una voluntad deliberada a seguir perpetuando las prácticas de ocupación y de genocidio en Palestina. Entonces, esos serían mis dos aportes principales, más allá de las acciones de las que hemos venido hablando. Gracias. Nicolás, tenés eso. Ajá, sí. No, pues me llamó mucho la atención el pronunciamiento de lo que se adoptó en el acuerdo municipal en San Pedro de Montes de Oca. Eso fue el 6 de agosto, o sea, la semana pasada, y vimos una votación con 6 votos a favor y 1 en contra, el del concejal municipal del Partido Liberación Nacional. Pues si nos oyen los colegas de Liberación Nacional, hay que tener claro una cosa. Primero, saber por qué este señor votó en contra, si es que tienen alguna convicción muy personal o si es que recibió una llamadita del comando de campaña para que votara a favor. Posiblemente lo vamos a saber un poquito más conforme pues otros municipios hagan exactamente lo mismo, y yo insto desde ya pues a todos los municipios de Costa Rica que se interesan por la situación en Gaza, que hagan exactamente lo que han hecho ya 3 de ellos, Belén, Goicoechea y Montes de Oca. En el Partido Liberación Nacional, recordemos que quien ganó la convención interna, ganó, y el segundo, que no ganó, había propuesto trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Si lanzó semejante propuesta en plena campaña de cara a la convención interna del Partido Liberación Nacional, es que pues hay un sector en Liberación Nacional que todavía considera que la Embajada de Costa Rica tiene que estar ubicada en Jerusalén. Y ahí sí quiero hacer la relación con COMEX en la medida en que Uruguay suscribió un acuerdo con Israel. Hubo un cambio de gobierno en Uruguay, y entonces el 23 de diciembre, óigase bien, 23 de diciembre del 2024, Uruguay descubre que se inauguró una oficina de asuntos económicos estratégicos en Jerusalén. Yo quisiera creer que en COMEX tienen claro el riesgo de suscribir algún tipo de acuerdo o finiquito técnico para que de pronto Procomer, Cinde o la misma COMEX tenga una oficinita de asuntos comerciales estratégicos en Jerusalén, y que le pase lo que les pasó a los uruguayos. Eso fue en diciembre del 2024. Pensemos también que hay 2 embajadas actualmente de América Latina en Jerusalén, una de Guatemala, otra de Honduras, que fueron colocadas ahí mucho antes de que llegaran los actuales gobernantes, y que por alguna razón ni Guatemala ni Honduras han logrado retirar su embajada, como sí lo hizo Paraguay en el 2018. Entonces, se me hace que detrás del TLC hay un asunto evidentemente político, y es lograr colocar por parte de Costa Rica alguna oficina en Jerusalén, y eso me parece que sería
todavía más gravoso y todavía más, más ocurrente, pero repito, dentro de algunos sectores políticos y de cara a la contienda electoral que se nos avecina, deberíamos de tener claridad meridiana sobre esto. Hay grupos que están convencidos de que sí, la embajada de Costa Rica no tiene que estar en Tel Aviv, sino que tiene que estar en Jerusalén. Entonces, creo que a nivel municipal se puede hacer mucho. Ojalá que hayan muchos más pronunciamientos contra ese TLC por parte de Costa Rica y de Israel. Y creo que a nivel académico nos estamos quedando un poquitito cortos. Yo he visto la UCR muy beligerante, muy combativa, con un rector anterior como Gustavo Gutiérrez, que no quiso asistir a ninguna reunión oficial, con la señora embajadora de Israel aquí muy activa. No escuché absolutamente nada similar por parte, pues, de sus homólogos en el CONARE. Son 5 universidades públicas y llama la atención, por ejemplo, que una entidad que se llama Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, pues por lo menos al día de hoy, que yo sepa, no haya organizado ninguna actividad, ningún foro sobre el genocidio en Gaza, como si eso fuese un tema que sí es de actualidad, pero que por alguna razón los directivos o la junta directiva, o no sé cómo están organizados a nivel de profesores en la Escuela de Relaciones Internacionales, no hay cómo organizar. Ahí sí quiero hacer un llamado a todas las asociaciones de estudiantes de RI en la UNA, asociaciones de estudiantes en la Facultad de Derecho donde yo doy clases, y no he visto al día de hoy ninguna actividad sobre Gaza, porque pues algo pasa para que a nivel de docentes y a nivel un poquito más arriba no se considere que eso es un tema de mayor actualidad. Lo mismo con otras escuelas como la Escuela de Ciencias Políticas, donde también he visto que no hay prácticamente nada que se haya hecho sobre lo que ocurre en Gaza desde el CIEP, desde la Escuela de Ciencias Políticas, salvo creo que el año pasado una serie de foros. Entonces creo que realmente cuando se percibe que hay un bloqueo a nivel de una decanatura o de profesores, de docentes, pues las asociaciones de estudiantes deberían poder tener la capacidad de organizar foros, reuniones, debates como el que tenemos hoy sobre ese tema, en la medida en que si no visibilizamos lo que se nos intenta invisibilizar, se van a tomar decisiones equivocadas, pero sin que la sociedad esté mayormente informada. Y eso creo que nos toca a nosotros como académicos, pero repito, pues en la UCR por lo menos somos unos cuantos en alzar la voz, pero pues somos muchos más profesores, mucho más docentes que podríamos perfectamente estar participando en foros como este y escribiendo artículos mucho más a menudo sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Eso es lo que quería añadir. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta de Ciudad Caníbal que dice, ¿cuál es el estado actual de la discusión del tratado? ¿Está en la Asamblea? No sé si ustedes tienen información de cuál es el punto en que está negociándose este tratado ahora. Ha habido mucha opacidad, mucho secretismo, no se sabe nada. Se sabe que hay negociaciones, pero no se ha visto absolutamente nada todavía, digamos, en blanco y negro. Es un poquito parte de esa, pues, falta de transparencia y de apertura a la discusión que uno hubiese esperado por parte de las actuales autoridades cuando anuncian que están negociando un TLC con Israel. Y he hecho un pequeño sondeo con algunos colegas que están en el sector privado, empresarial. Nunca nadie les ha consultado absolutamente nada sobre ese tratado con Israel, con lo cual, pues, sería el primer tratado de libre comercio suscrito por Costa Rica, donde no hubo ningún proceso previo de consulta, por lo menos con un pequeño sector del sector privado. Muy bien. Mainier Antonio Barbosa comenta y pregunta, ¿cómo se puede explicar la gentrificación en Guanacaste, la proliferación de redes sociales, una TV manejada por un señor que creo es de nacionalidad de origen en Israel? También el querer desagregar a los 3 distritos de Punta Arenas situados en la península de Nicoya. ¿Qué hacer para que la Asamblea se pronuncie, dado que ya la ONU ha señalado genocidio? Y pregunta, ¿la Sociedad Interamericana de Prensa se ha manifestado?
No sé si tienen alguna información con respecto a la Sociedad Interamericana de Prensa en esta tesitura. Pues yo creo que de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo mismo desde la OEA, Organización de Estados Americanos, no ha habido un solo pronunciamiento sobre Gaza e Israel. Vimos, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, hubo un procedimiento consultivo que concluyó con una señora opinión consultiva del 19 de julio del 2024, y en ese procedimiento consultivo participaron varias organizaciones internacionales. No vimos a la OEA enviar absolutamente pues ningún criterio jurídico, si le parece, no le parece, y si le parece sobre qué se fundamenta para suscribir a las tesis jurídicas de Israel. Entonces vemos realmente que todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano, pareciera que algo muy poderoso, no vamos a decir otra cosa, impide que esos órganos invoquen, apliquen y defiendan los principios que defienden con tanta vehemencia cuando se trata de estados de América Latina que violan los derechos humanos, o cuando se trata de ejércitos que violan el derecho internacional humanitario. Es muy, muy llamativo. Incluso aquí en Costa Rica tenemos grandes especialistas en derechos humanos, tenemos ex magistrados de cortes internacionales, tenemos grandes diplomáticos, personas que fueron relatoras especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Al día de hoy, yo no he visto un solo comunicado de estos, pues, grandes e ilustres costarricenses que trabajaron tantos años en pro de la defensa de los derechos humanos y de la justicia penal internacional. Entonces, realmente es muy, muy llamativo cómo algo pasa que nadie entiende muy bien cuáles son los mecanismos y cuáles son los resortes para que, pues, tengamos de pronto a nivel, repito, de académicos y especialistas en derechos humanos, una enorme parte de esos grandes especialistas que simple y llanamente se quedan callados, y eso lleva 22 meses. Gracias. Con respecto a la pregunta de Mainier Barbosa de qué hacer para que la Asamblea se pronuncie, a mí me parece que lo que corresponde, lo que se ha estado haciendo desde diferentes ámbitos de la base social es enviar un mensaje claro por diferentes colectivos, lo más amplios posibles, a la Asamblea Legislativa, a las fracciones, a los diputados y diputadas, y también yo diría a los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa, para que sientan este clamor ciudadano que plantea la enorme preocupación por la tramitación de este TLC. Yo creo que se trata de un ejercicio de expresión de una voluntad ciudadana y de una opinión ciudadana que tiene que llegar a los representantes legislativos y de partidos políticos. Bien, no, perdón, Valeria, José adelante. María, Sí, adelante, Luis Paulino. Y Valeria después. no, pensando en posibilidades de darle más, meter más ruido, digamos, yo pensaría o sugeriría pensar en la posibilidad de, así como se le envió un comunicado a la Asamblea Legislativa firmado por premios nacionales, hacer una excitativa más o menos en la misma línea, dirigida a los consejos universitarios de las universidades para que se pronuncien, que finalmente el órgano superior de cada universidad es el Consejo Universitario, que haya un pronunciamiento oficial de los consejos universitarios. Se me ocurre también, lo dejo como sugerencia, pensar un foro como este, pero en la propia Asamblea Legislativa, tal vez tratar de coordinarlo con... Se me ocurren dos nombres de dos diputadas, Rocío Alfaro del Frente Amplio y Montserrat Ruiz de Liberación. Yo sé que Montserrat, hace unas semanas se quiso votar una moción de condenatoria bastante explícita, a lo que recuerdo, bastante explícita, en relación con esta situación. No se aprobó, pero entre las personas que votaron en el Partido de Liberación Nacional, que ya Nicolás se ha referido a eso, entre las personas del Partido de Liberación Nacional que votaron,
estuvo Montserrat, a quien conozco, tengo alguna amistad con ella. Podría ser Montserrat, podría ser Rocío, podrían ser ambas, podrían ser otros diputados o diputadas con quienes se podrían coordinar eso para un foro similar a este, pero propiamente ya presencial en la misma Asamblea Legislativa. Ahora, hay un asunto que mencionaba Valeria sobre digamos, el consumo crítico, digámoslo así, qué es lo que se exporta desde Israel que no deberíamos consumir. Yo estuve viendo también cuáles eran los principales productos de exportación y básicamente los tres principales productos de exportación cada año, que son la mayor parte de las exportaciones, los demás productos son cifras muy chiquiticas, son insecticidas, herbicidas y placas de plástico. Y herbicidas, insecticidas es los top. Los productos top son herbicidas e insecticidas. Se me ocurre que a los grupos ambientalistas eso les podría interesar. Averiguar un poquito más cuáles son los insecticidas y los herbicidas que estamos trayendo desde Israel, qué tan tóxicos son, porque eso podría ser interesante sacarlo a relucir, que esos venenos son los que estamos comprándole a Israel y hacer ahí una denuncia. No son montos igual como las exportaciones, lo que le compramos, lo que le vendemos a Israel y lo que le compramos son cifras chiquitillas, pues no son cifras, tampoco en este caso son cifras grandotas. Por ejemplo, vamos a ver, en 2024 el principal producto de importación, el principal producto que importamos desde Israel fue insecticidas y fungicidas, 4,3 millones de dólares. El segundo producto fue láminas de plástico, 3 millones, y luego herbicidas, 2,2. Si vemos el 23, el primero fue insecticidas, el segundo fue herbicidas. Eso es lo que le estamos comprando a Israel. Y eso podría ser interesante para que los grupos ecologistas lo analicen con un poquito más de detenimiento. ¿Qué serán los venenos que le estamos comprando? Valeria, adelante. No veo a Valeria en la pantalla, al menos se desconectó. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Sí, se desconectó. Bueno, si ingresa nuevamente Valeria, le damos la palabra, pero ya no veo más comentarios en el chat. Creo que ya vamos llegando al final de este foro que ha sido muy, muy esclarecedor. Se han brindado informaciones muy importantes, análisis muy importantes, y yo creo que lo que se saca a conclusión de este foro es que ni por razones económicas, ni por razones políticas, ni por razones humanitarias, ni por razones de imagen país, a Costa Rica le conviene firmar un tratado de libre comercio con Israel. Luis Paulino ha mostrado claramente lo ínfimo que es el intercambio comercial con Israel, y Nicolás y Valeria han planteado claramente las implicaciones éticas, humanitarias, jurídicas a nivel internacional que puede llevar a la firma de este tratado, que es, en otras palabras, un acto de, como se habló aquí, un acto que implica una gran complicidad o implicaría una gran complicidad con lo que está ocurriendo. Y ahí está Valeria nuevamente. Y lo que se ha mencionado como un blanqueamiento de la imagen de Israel. Entonces, en realidad, desde todo punto de vista, a nuestro país no le conviene esta firma del Tratado de Libre Comercio. Y por esa razón, pues es que hay tantos sectores que se están organizando y que se han organizado para hacerle ver a nuestras autoridades y a nuestra población la inconveniencia de este tratado. Antes de concluir el foro, quisiera darle la palabra para que hagan un comentario de cierre a Nicolás, a Valeria y a Luis Paulino. Y Valeria, querías comentar algo y se te desconectó la conexión, así que adelante.
Sí, bueno, en realidad puedo unirlo a las palabras de cierre. Procedo. Sí, si quieres hacer un cierre, perfectamente, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, primero agradecer de nuevo a Surcos Digital y a la Alianza por la Vida, por una Vida Digna por este espacio tan necesario, porque nuevamente, como lo menciona el profesor Nicolás, hay un cerco mediático que es claro y que en este contexto necesitamos más espacios de reflexión como estos. Me parece también que la dinámica estuvo muy equilibrada y que justamente logramos abordar ambas dimensiones del Tratado de Libre Comercio, sobre todo la parte económica y la parte del derecho internacional. Y bueno, también seguir llamando a la población a seguir alzando la voz sobre este tema. El último comentario que nada más quería mencionar sobre esta pregunta de la Asamblea Legislativa es que no olvidemos que estamos en campaña electoral y que vamos a elegir a los representantes de la siguiente Asamblea Legislativa, que sería probablemente la Asamblea Legislativa a la que le tocaría en realidad ratificar este Tratado de Libre Comercio. Es poco probable que sea esta Asamblea Legislativa la que lo discuta, entonces me parece más que necesario que en los debates para las nuevas candidaturas a diputaciones ese sea uno de los temas que se toquen. Si se encuentran a favor o en contra de suscribir y de ratificar un tratado de libre comercio con el Estado de Israel en un contexto genocida. Así que toda la energía también a la sociedad civil y todo mi apoyo también a estas acciones de solidaridad que han venido creciendo y que se han venido solidificando en torno a la creación de esta nueva coalición que me emociona muchísimo y de la que espero poder participar en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Nicolás o Luis Paulino, si quisieran hacer algún comentario de cierre. Sí, no, agradecer este espacio, José María. Realmente creo que es el primer espacio en el cual hablamos del TLC Israel largo y tendido durante más de una hora. Invitaría incluso a pensar en replicarlo con nosotros o con otros especialistas en el colegio, pues, de especialistas en ciencias económicas, que tiene que poder decir algo, organizar algo sobre el tema. Y por supuesto en otras sedes y unidades académicas que siento bastante discretas sobre pues todo lo que está pasando y una actitud tan ambigua de las actuales autoridades costarricenses. Entonces creo que es un primer gran esfuerzo que hemos hecho esta noche, pero pues necesitamos ahora arrastrar a profesionales en distintas disciplinas y ojalá pues que nos volvamos a ver muy pronto para hablar de ese mismo tema, tal vez no los mismos cuatro, pero con otros colegas, porque creo que es importante que Costa Rica tome conciencia del riesgo inminente que está corriendo con esa verdadera ocurrencia, porque no hay otra palabra, sobre todo después de haber escuchado los datos económicos que nos propició Luis Paulino esta noche, esa verdadera ocurrencia gubernamental, una más de muchas que lamentablemente observamos desde el mes de mayo del 2022. Muchísimas gracias otra vez por la invitación a este foro. Gracias, Nicolás. Luis Paulino, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre. No, agradecer muchísimo la invitación, decir que me ha satisfecho muchísimo compartir con Valeria, con Nicolás y con vos, José María. Eh, Desde mi perspectiva como economista, esta es una de esas oportunidades para profundizar en esa discusión, en ese debate que la mayoría de los economistas prefieren eludir y que es el debate sobre los deberes morales que la economía tiene, de los cuales no puede liberarse de ninguna manera por más que lo pretenda. Y si no es capaz de abordarlo, entonces no es ciencias sociales. Es imposible ser una ciencia social y no interpelarse sobre este tipo de cuestiones éticas, morales y de humanidad. La economía no puede tener sentido si no es en relación con el ser humano. De otra manera, no habría justificación ni de la economía en cuanto a ciencia, ni de la economía misma en cuanto a sistema de producción y de distribución. Entonces, pues desde ese punto de vista, de alguna manera, esto me da una oportunidad para profundizar un poquito más en esa discusión que para mí es tan importante. De alguna manera, este foro me ha servido para eso también y me deja muy motivado para darle continuidad y pues no, reiterar el agradecimiento y ojalá que podamos seguir colaborando a ver si logramos que la conciencia cívica de Costa Rica despierte frente a esta atrocidad, frente a esta barbarie y se manifieste
A mí me entristece, también me indigna ver la pasividad con que la población costarricense ve esto, cuando uno ve que en muchos lugares del mundo la gente se está manifestando, la gente se está tirando a la calle y está denunciando el genocidio y la crisis humanitaria en Gaza. En Costa Rica no, excepto pequeños grupos, la gente en general pareciera no darse cuenta. Pues hay que hacer un esfuerzo para que la gente empiece a darse cuenta que son niños, niñas y muchas personas inocentes que están siendo todos los días asesinadas en Gaza. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Yo quería comentar que el video de este foro, que yo creo que puede ser muy útil en procesos colectivos, comunitarios, estudiantiles, institucionales, para crear conciencia sobre esta temática, este video va a quedar en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Y además, la Alianza por una Vida Digna tiene plataformas en Facebook y en Instagram donde se ponen resúmenes de estos foros y videos cortos que también se pueden utilizar para divulgar esta información. Y por supuesto, el medio digital Surcos continuamente está publicando análisis y opiniones sobre este y otros temas relacionados. Bueno, sin más, agradezco nuevamente en nombre de la Alianza por una Vida Digna y del medio digital Surcos a Nicolás, a Valeria y a Luis Paulino por sus excelentes exposiciones, por su compromiso para exponer sus perspectivas en este tema y un agradecimiento también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy siguiendo la transmisión en el Facebook Live de Surcos y que tengan todas y todos muy buenas noches.